Les pido que me acompañen en oración, hermanos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias como cada domingo porque nos permites participar del privilegio de congregarnos como comunidad, Señor, con la convicción siempre presente en nuestras mentes de que aquí estás tú, Señor, de manera especial, porque así lo has prometido, que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, he aquí tú estás con ellos, Señor. Así que sabemos que hoy estás con nosotros. Para nosotros, por supuesto, es motivo de agradecimiento porque es un privilegio, pero también motivo de temblor, Señor, de reverencia, porque tu presencia demanda de nosotros la mejor de las disposiciones, nuestra santidad, tanto como podamos darla, Señor. Por lo que te rogamos que nos des corazones dispuestos, mentes concentradas, para atender a cada parte del culto, Señor, no solamente a la exposición de tu palabra, aunque especialmente a esto, pero para atender con nuestras mentes y nuestra relación a cada parte del culto, escuchar y cantar los signos con sabiduría, Señor, alabándote con sentido, con comprensión de lo que cantamos en nuestras mentes, Señor, para darte, como dice Pablo, nuestro culto racional, que es bueno, Señor, que busca tu voluntad, que busca agradarte, que busca ser digno, si es que pudiésemos, ante tu santidad. Pedimos que también permitas que mediante la oración comunitaria seamos consolados, transformados, exhortados y edificados, mediante la lectura comunitaria de la palabra también, Señor. Y ahora en este momento de la exposición de tu palabra en el sermón, te rogamos que en ambas partes, Señor, tanto en la audiencia como en mí que expongo, nos des santidad para hablar y para escuchar, nos guardes y seas tú agradado, Señor, en lo poco que podemos ofrecerte, porque tú sabes que lo hacemos con fe verdadera y con convicción de corazón, Señor, esperando darte como mejor podamos nuestro corazón y nuestro culto. En el nombre de Cristo Jesús oramos y ponemos este momento en tus manos. Amén. Bien, hermanos, continuamos hoy con la serie de sermones expositivos en el libro de los Hechos. Y como habrán notado, como saben hasta ahora en todos los sermones que hemos visto, el libro de los Hechos de los Apóstoles se enfoca, al menos principalmente, en 4 momentos que son narrativamente claros. Entre todas las cosas que toca, a mí me ha parecido razonable dividirlo en estos 4 elementos que resumen el libro entero. Por un lado, en primer lugar, se enfoca en la iglesia naciente y sus temores. El libro comienza, si recuerdan, comentando, mostrando los temores de los discípulos al ver que su maestro, al que seguían, había muerto, y aunque había resucitado, y aunque lo habían visto ascender, se sentían atribulados porque no estaba con ellos. Es decir, en cierta forma tenían que estar consolados porque su maestro vivía, no era como habían pensado, que se había acabado todo, sino que resucitó y ascendió. Pero aún así nos muestra el libro de los Hechos cómo estos discípulos estaban atribulados. Y allí se muestra cómo por parte del Espíritu Santo, pero particularmente liderados por Pedro en términos humanos, se sobrepusieron a esta situación, se dieron cuenta de que todo lo que estaba pasando tenía que haber pasado, que ya ellos lo sabían por boca del Señor, pero que además también lo sabían por los profetas bíblicos. Ese es como el primer elemento, eso es lo que abre el libro de los Hechos. ¿Qué sentía la iglesia que aún no se había fundado en sentido estricto? ¿Qué sentía este grupo de discípulos al haber quedado sin su maestro junto a ellos en términos físicos? Por otro lado y en segundo lugar, nos muestra el libro de los Hechos la iglesia confirmada en medio del pueblo histórico, quiero decir, en medio de los judíos, que son el pueblo de Dios históricamente hablando, que luego se ampliaría, pero en este momento ese era el pueblo claro y distinto de Dios. Cuando los apóstoles se levantaron después de la intervención de Pedro, salieron de su tristeza, vimos también que vino la promesa del Padre, como lo llama Lucas, como también lo había dicho Jesús en uno de los evangelios. Es decir, vino sobre el pueblo de los judíos el Espíritu Santo, en un día muy particular, un día en que en Jerusalén se reunían judíos de todas partes. Entonces, en ese momento y de esa manera, con el descenso del Espíritu Santo, se afirmó en medio de los judíos
que aquel Cristo al que habían rechazado, que aquel Cristo al que no le creyeron, era el único y verdadero Cristo que hacía falta, el Cristo que esperaban. El Cristo liberador no del yugo de Roma, ni el yugo de ninguno de los imperios opresores que pudiera haber en este mundo en términos nacionales y políticos, sino Cristo, el liberador de nuestras almas, el liberador del yugo de la muerte, el que vencería la muerte, el Salvador para todos los hombres, el Hijo del Padre. Y esto fue confirmado por la operación gloriosa del Espíritu Santo en medio de un evento que se describe por Lucas como donde había estruendo y vientos fuertes y lenguas como de fuego. Entonces tenemos esa primera etapa inicial de la iglesia donde temen, esta segunda etapa en donde nace propiamente la iglesia, donde se funda la iglesia, afirmando en primer lugar en medio del pueblo que todo esto era verdadero, que todo esto que habían visto antes venía de Dios. Y en tercer lugar viene la confirmación de sus enviados, mediante varios milagros y portentos en general, con el poder vivificante del Espíritu Santo que dispensó a través de la predicación de los apóstoles. El Señor se encargó de confirmar quiénes eran aquellos que fundarían la iglesia. ¿Quiénes serían aquellos que, como dice Pablo, pondrían el fundamento, que es Cristo? Y la iglesia nació, por así decirlo, en Pentecostés. Esta iglesia que nació en Pentecostés, ya sabemos que como es de Dios, es una y es santa, pero aquí a aquella fórmula conocida de lo que es la iglesia le añadimos el elemento de que es apostólica. Esta iglesia que es una y que es santa es apostólica. Y el Señor se encargó de verificarlo, de confirmarlo en la narración de los primeros capítulos de Hechos. Ahí es donde se sientan las bases de esa idea de una iglesia apostólica, porque vemos al apóstol Pedro haciendo milagros, a Juan haciendo milagros, a ellos predicando a masas muy grandes de personas que se convierten. Es decir, habiendo descendido el Espíritu, el Señor confirmó a aquellos quienes serían los fundadores de la iglesia, propiamente hablando. Y en cuarto lugar y último lugar, creo, el otro gran momento, el otro gran tema del libro de los Hechos es, por supuesto, no debería faltar, la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. El dejar claro que nosotros, que cualquiera que no sea judío, también puede ser parte del pueblo de Dios. Y rápidamente en el libro de los Hechos vemos cómo el Señor deja claro que los gentiles también han sido llamados a ser parte de su pueblo o a ser parte de lo que Pablo diría, para parafrasearlo, a ser parte del verdadero Israel, que es el Israel según la promesa, el Israel según la fe, el Israel que desciende de Abraham, que sabemos que sus hijos, en este sentido de la promesa, en este sentido metafórico, sus hijos no son aquellos que descienden genéticamente de él, sino aquellos que son según la promesa, aquellos que, habiendo creído, se adhieren a la vid verdadera. Entonces, y esto lo vemos de forma muy clara, Pedro sueña en un sueño donde Dios le pide que coma animales que según la ley ritual judía eran impuros, pero Dios le dice que lo que él ha purificado no llame impuro. Entonces aquí se va presentando poco a poco cómo el Señor ha roto cualquier barrera entre la fraternidad del pueblo judío con respecto del gentil. Antes no podían mezclarse. Ahora no había barreras. Vemos también, por ejemplo, que Felipe bautiza a un etíope viajero, que en la casa de Cornelio se habla en lenguas, creen muchos gentiles. Quedaba claro entonces que Dios, el Dios de las Escrituras, Cristo, era Dios para todos y que para todos había hecho provisión, para todos había dado aquello que dice Juan 3:16, cuando menciona que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, sin importar su origen, sin importar su etnia. Y esto es lo que, de forma clara, estos 4 momentos son los que vemos en el libro
de Hechos. Ahora, con todas estas cosas que menciono, se sientan las bases de que la iglesia es, como dijimos, una, es santa, es apostólica, por lo que vimos, que aquellos que son sus fundadores son los apóstoles, y es ahora, con esta inclusión de los gentiles, con esta idea de que trasciende fronteras, con esta idea de que el velo ha sido roto, con esta idea de que el templo, en cierta medida, somos nosotros, en una medida más general es Cristo, ¿no? Recuerden, el templo iba a ser destruido y levantado el tercer día. En todo esto se siembra ahora la nueva idea de que es una iglesia, una santa apostólica y es católica, es decir, universal. La iglesia no está en Jerusalén, no está en Roma. La iglesia está en todo lugar donde alguien cree en Cristo. No hay barreras, no hay otros facultados como fundadores, solo los apóstoles, no hay otra iglesia, esta permanece en Dios por lo que es santa para siempre. Entonces, en el último punto, en el punto de la universalidad de la iglesia, es que Hechos transcurre más específicamente, puesto que el libro se enfoca, como es claro, aparte de algunos eventos que mencionamos, se enfoca particularmente en el ministerio y la vida de un hombre en particular, que es el ministerio y la vida del apóstol Pablo, el llamado apóstol a los gentiles. Pablo, por supuesto, predicó allí donde pudo, como ya lo hemos visto a través de todos los capítulos, a los judíos, pero su ministerio estaba particularmente centrado en los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos no necesitaban, no es por eso, sino que los judíos ya tenían en gran parte quien les predicara, aunque pues él no desaprovechaba la oportunidad cuando podía, como incluso pasa en estos últimos capítulos de Hechos. Sin embargo, él estaba cumpliendo una comisión para la que había sido ordenado por parte de Dios. Dejar de manifiesto todo lo que ya mediante estos símbolos, las lenguas y todas las cosas había quedado de manifiesto, es decir, que los gentiles también podían ser parte de Dios, parte del reino de Dios. Ahora él iba a dejar de manifiesto frente a frente ante las autoridades de este mundo quién era Dios, que estaba llamando a todos de todas partes. A lo largo de esta serie de sermones en el libro de los Hechos, hermanos, con la ayuda de Dios, he intentado señalar con cuidado las cosas que son obvias en el texto y también he intentado, como una manera de beber de forma fresca del libro, de este libro que ha sido escrito hace muchos años y que tantas veces hemos escuchado, también he tratado de explicar lo que no es tan obvio, las cosas que no están claramente narradas, pero que siento que cuando nos adentramos en las Escrituras podemos ver. Y el día de hoy yo quisiera hacer algo parecido. Este va a ser el último sermón, al menos consecutivo, del libro de los Hechos, porque ya trataré los últimos 2 capítulos. En este sermón observaremos estos últimos 2 capítulos, el 27 y el 28, tan solo en general, como referencias. No me detendré a leerlos exhaustivamente, porque aunque tienen muchos tópicos interesantes que tienen que ver con milagros, con la salvación de toda esta gente, de las demás 200 personas que iban en el barco con Pablo, como recuerdan, aquí sucedió el naufragio, algunos eventos que pasan en la isla de Malta, donde llegan después del naufragio. Aunque todas esas cosas son interesantes, quiero enfocarme especialmente en los aspectos de este último tramo que van más allá de esos elementos aislados. Quiero enfocarme en la sensación más literaria que trata de plasmar Lucas, en esta sensación de final, en esta sensación de que, aunque sabemos que Pablo no murió acá, tampoco vivió mucho más que esto. Él no murió en este primer encarcelamiento, sino en un segundo encarcelamiento que tuvo unos años después. Aunque sabemos eso, Lucas termina el libro con esa sensación de y así Pablo vivió hasta siempre. Algo así, como veremos al final del capítulo. Y esa sensación con la que termina el libro es la que da título al sermón de hoy, que es la buena batalla. Que, por supuesto, el apóstol Pablo fue el que usó ese término para referirse a él mismo, a su vida. Pero creo yo, no solamente a su vida, sino a la vida cristiana, porque por cierto usa el término mientras le da consejos al joven pastor que había sido su discípulo y compañero, Timoteo. Pablo
fue una muestra ejemplar de la realidad que significa esta frase. Y seguramente, por supuesto, muchas más personas en la historia han sido muestras y ejemplo de esto, pero siendo Pablo un hombre al que Dios quiso honrar, con mencionarlo y con referirse a él de esas maneras en las Escrituras, hoy también yo quiero honrarlo, pero por supuesto viendo a Cristo a través de su vida. Mientras doy honra a la gran vida que tuvo Pablo, pero esta vida y esta buena batalla, no debemos olvidar, tiene un elemento en el centro que es Cristo. O sea, es maravillosa su vida, no por proezas, como podamos ver proezas en este mundo de tipo científica o cosas así, sino que es maravillosa su vida porque su vida la vivió para Cristo. Entonces, el primer aspecto al que quiero referirme es el comienzo de la batalla. Y esto quiero hacerlo en un doble sentido. Con respecto de Pablo en particular, o sea, cómo es el comienzo de esto que él llama su buena batalla, pero quiero también referirme, por supuesto, en un sentido general. Es decir, ¿qué es? ¿Cómo comienza la buena batalla para nosotros los creyentes? ¿Cuándo empieza esa batalla a la que deberíamos llamar buena, si Dios quiere? A la cual querríamos todos aspirar que en nuestra vejez podamos decir con sinceridad que con convicción he peleado la buena batalla. Probablemente todos conocemos el inicio de esa buena batalla de Pablo. Todos conocemos aquel momento impactante en que Pablo tuvo su primer encuentro genuino, poderoso con el Señor. ¿Acaso a lo mejor él ya se había encontrado con el Señor antes? Era un hombre judío, era un fiel, devoto, apasionado de la fe judía. Entonces, algún conocimiento, algún encuentro mental ha tenido con el Señor en el pasado. Pero en su estudio, en su piedad, nunca tuvo un encuentro tan profundo, tan personal con Cristo como el que tuvo en aquel lugar que conocemos como el camino a Damasco. Cualquier otro encuentro que haya tenido él en toda su vida de estudio era solo a tientas, de lejos. Pero aquel encuentro que tuvo camino a Damasco fue personal, fue con su Señor, fue transformador. Allí Pablo se hizo cristiano, se hizo miembro de aquellos que perseguían. En aquel momento Dios le anunció en visión, si recordarán, no a Pablo, sino a Ananías, un discípulo, cuál era el llamamiento de Pablo. Porque Pablo llegaría a cierto lugar, llega a la casa de uno llamado Judas y le dice a Ananías, Dios, que busque a Pablo allá. Y le menciona cuál era el llamamiento de Pablo ante la preocupación de Ananías, porque era un perseguidor. Y en esa mención el Señor dice lo siguiente en Hechos 9. En Hechos capítulo 9, versos 15 y 16. Rápidamente, el Señor dice estas palabras simples a Ananías, que resumen y creo que ejemplifican bien lo que nosotros sabemos que fue la vida de Pablo. Este fue el llamado de Pablo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Allí comenzó la buena batalla del apóstol Pablo. Camino a Damasco. ¿Y qué batalla era? Porque acabamos de ver cómo fue descrita. Una batalla de padecimiento. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero aún así, sabiendo que esta batalla iba a ser ardua, ¿no? Tenía que presentarse ante todo tipo de grupos hostiles. Gentiles, paganos que no les interesaba lo que pudiera decirles. Judíos endurecidos que no habían creído el mensaje del Salvador que tuvieron frente a ellos. Y reyes que seguramente no consideraban a Pablo alguien digno de escuchar, ni siquiera. Todo su labor iba a ser claramente difícil, pero aún más, Dios le había preparado a Pablo formativamente lo que él llama padecimientos. Entonces allí empieza esta batalla que aún así es llamada buena. Y esta idea, ya yéndolo al terreno más general y no solamente a Pablo, y lo que le pasó y cómo comenzó su buena batalla, esta idea de un camino a mí me resulta bastante atractiva porque en las Escrituras vemos varias veces esta idea. Quizás porque es una ilustración útil. Vemos que camino a Damasco
Pablo comenzó aquella buena batalla. Que camino a Emaús fueron alentados los tristes discípulos que pensaban que su maestro ya nunca más estaría con ellos. Les apareció Cristo en el camino. Que por un camino Felipe encontró al etíope y que por el camino encontraron agua con la cual el etíope fue bautizado. En un camino recibió misericordia el samaritano de la parábola. Me resulta esta metáfora del camino, bueno, que es metáfora y no lo es tanto, porque vemos que en algunos casos fue literal, pero esta metáfora del camino me resulta bastante hermosa, me resulta llamativa, porque nos da la idea de que el Señor nos busca mientras nosotros vamos, mientras nosotros no estamos buscándole. Que el Señor nos extiende la mano, no importa cuál sea el camino por donde estemos andando. Pablo iba en ese mismo camino a matar a los creyentes. De hecho, las palabras que el Señor Jesús le dice es: Pablo, ¿por qué me persigues? Pero al Señor no le importó aquello que iba a hacer Pablo. Al Señor no le importó qué disposición tenía Pablo en su corazón en ese camino, no. El Señor lo buscó, lo acogió, lo trajo a él. El Señor en ese camino lo hizo cristiano, lo hizo uno de aquellos a los cuales él quería matar. Nosotros sabemos incluso también que, aunque ande en camino, en valle, dice el texto, pero por el bien de la metáfora diré, aunque ande en camino de sombra de muertes, no temeré mal alguno. Entonces esta idea del camino, como este transcurso de nuestra vida, como el transcurso de nuestros propios deseos, de nuestras propias decisiones, de nuestras propias referencias, me resulta útil para ver cómo el Señor es tan misericordioso que se introduce en nuestro camino, que es malvado, que es pecaminoso, que no es digno de Él, se introduce para sacarnos de ese camino. Y allí es cuando empieza nuestra buena batalla. Así comenzó la buena batalla de Pablo, camino a Damasco. Y no es muy distinto de cómo empieza nuestra buena batalla. Mientras andamos por nuestros propios caminos, lejos de Dios, un día el Señor se nos aparece de diferentes formas, en un sermón que escuchamos, en una oración que escuchamos, en un momento leyendo las Escrituras, en algún momento de desesperación, en algún momento de tragedia, en cualquier lugar, un día el Señor se nos aparece y nos prepara, quizás como a Pablo, padecimientos, pero no siempre, a algunos no les prepara padecimientos, pero sin duda a todos, tanto a Pablo como a nosotros, a todos nos ofrece su amor y su salvación, y todo aquel que toma la mano de Cristo, que acepta salir de ese camino, para ir al camino que Él le muestra, para transitarlo a Él, si queremos usar la metáfora del mismo, ¿no? Que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Cuando salimos de nuestro camino y vamos al de Él, somos sin duda bienaventurados, indiferentemente de aquello que pase durante el camino. Cuando Pablo salió del camino a Damasco, de aquella misión maligna que tenía, y fue al camino del Señor en términos humanos, quizás tomó una muy mala elección, porque no le fue muy bien. Pero en términos trascendentales, en términos divinos, tomó la mejor elección de su vida. Siguió al único que da vida, al único que da bienaventuranza eterna. Todo aquel que sale de su camino y entra en el camino de Jesús, va por el camino de la salvación. Sabemos que en ese camino no será soltado jamás. Será tomado por Cristo para siempre. Y no importa, para seguir usando esta analogía de la batalla, no importa cuántas batallas ya hubiera librado Pablo antes de conocer a Cristo, en términos humanos. Si hubiera pasado hambre, necesidad, la dificultad de sus estudios, cualquier cosa. Ninguna de esas batallas que en términos humanos luchamos, ninguna es digna de ser llamada buena, porque ninguna está en Cristo, pero la batalla que libramos en Cristo, no importa qué cantidad de sufrimiento tenga en medio, algunos lo tienen, otros no, pero no importa, siempre es una buena batalla porque se libra junto a Cristo, porque aquello que hacemos junto a Cristo es valioso, es virtuoso, es digno. Quiero ver entonces
parte de esa buena batalla en el siguiente aspecto: los obstáculos de la batalla y la fe. Y esto quiero verlo a través de, por supuesto, el ejemplo del apóstol Pablo. Porque, pues nosotros leemos el libro de los Hechos, podemos leerlo, qué sé yo, en una hora, en 30 minutos, no sé. Y lo vemos rápido. Pero esta batalla que comenzó en el capítulo 9 de Hechos, en términos del orden del libro, ahora en el capítulo 27 también continuaba. Y habían pasado más o menos unos 30 años entre los dos eventos. En términos humanos, desgracias y dolor para el apóstol Pablo. Para nosotros unos cuantos capítulos de diferencia, pero para Pablo media vida de todo esto que le pasaba. Y ahora estaba rumbo a lo que él sabía que podía ser su último destino. Recuerden que él había apelado al César, él estaba rumbo a Roma para comparecer en Roma de todo el asunto falso en el que lo habían metido los judíos. Y rumbo a Roma, el barco en donde andaba naufragó, se hundió. Parecía que fueran a morir todos, y en medio de todo eso, aún así, en medio de esos obstáculos en la batalla de Pablo, en su batalla de cumplir su misión, porque ir al César era parte de su misión. Él ha sido llamado a predicar a reyes, como vimos en el 9. En medio de todo eso, él permaneció firme. Aunque claro, uno podría pensar, por supuesto que permaneció firme, porque el texto en el 27 dice que un ángel se le apareció de noche y le dijo que nadie iba a morir en ese naufragio. Entonces, claro, estaba firme por eso. Pero no, va más allá de eso. Pablo tenía convicción en su corazón, aun si no hubiera aparecido el ángel, de que las cosas saldrían como tendrían que salir, porque él tenía la convicción de que su misión no era una misión motivada por sus preferencias y deseos, sino que su misión era una misión dada por Dios. Porque aun cuando se salvaron del naufragio, siguieron pasando cosas malas para Pablo. Cuando se salvaron y llegaron a Malta, Lucas cuenta que moviendo con un palo una fogata, una serpiente mordió al apóstol. Entonces, bueno, parece que se había salvado de uno, pero para morir en otro. Y es verdad, no había muerto nadie del naufragio, pero ya no era el naufragio, ahora había sido mordido por una serpiente y la gente estaba esperando que se hinchara y muriera, dice Lucas, por supuesto, porque en aquella época era lo que naturalmente se esperaba de una mordida de una serpiente venenosa, una serpiente mortífera. Según Hechos, en Hechos 28:4, esta fue la reacción de aquellos que vieron lo que había pasado, de las personas de esa isla que sabían que esta gente venía de un naufragio y se había salvado. Dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Ellos dicen, este hombre algo malo ha tenido que hacer, porque se salió de uno y ahora aquí, ya, no la va a contar. El karma, la justicia, lo que sea que ellos se imaginan de sus creencias paganas, decían, algo lo está buscando y lo atrapó. Pero nosotros que leemos la historia, sabemos que esto no era así. Que si nosotros lo vemos más bien desde ese punto de vista de la mala o buena suerte, diríamos, pobre Pablo, que le va mal sin hacer nada malo, ¿no? Pobre Pablo, qué mala suerte tiene. Sin embargo, Pablo permaneció tranquilo. Tal vez le habían dicho y tal vez recordaba cuál era su misión, como dije. Tal vez sabía que tenía que padecer por su nombre, por el nombre de Dios. Pero sabía Pablo que si el Señor había dicho que tenía una misión, esa misión se iba a dar. Pablo, dicho de otra forma, no estaba confiando en la fuerza que él tuviera para cumplir la misión, sino en el Dios de la promesa, algo que vemos muchas veces en las Escrituras. Moisés no liberó al pueblo de Egipto, por ejemplo, por sus capacidades, sino por Dios. Esto mismo pasaba en este momento. Pablo estaba seguro de que le llevaría su nombre ahora camino al César. Y por eso estaba convencido de que no moriría, quizás después, quizás más luego moriría, pensaba Pablo probablemente, pero primero él estaba seguro de que cumpliría su misión. Y este naufragio y aquella mordedura de serpiente son solo algunos ejemplos
Ya que hemos estudiado casi todo el libro de los Hechos, sabemos que Pablo tuvo muchos obstáculos, particularmente persecuciones de los judíos, pero en alguna que otra vez también tuvo problemas con gentiles. Pero los obstáculos de la batalla, de esta buena batalla, no solo del apóstol Pablo, sino los obstáculos de nosotros los creyentes en esta nuestra buena batalla, no son cosas que finalizan nuestra batalla, no vienen para acabarnos. Algunas veces son pruebas por parte de Dios para formarnos, otras veces no, otras veces son simplemente los acontecimientos contrarios a nosotros de este mundo caído, otras veces son tentaciones, otras veces somos nosotros mismos. Sea cual sea el obstáculo, como la lucha contra el pecado, por ejemplo, es uno de los obstáculos más constantes de nuestra buena batalla. Y eso es una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra concupiscencia, nuestra maldad. Pablo dijo, miserable de mí, por esta razón, ¿no? Porque sabía que la lucha contra el pecado era una lucha difícil, tormentosa. Entonces, no hace falta que nos persigan o que naufraguemos como Pablo, o que pasemos hambre o que nos azoten para poder identificarnos en esta realidad que vemos en el apóstol Pablo. Es decir, que la vida cristiana, o como se llama en este caso, esta buena batalla que libramos, está llena de obstáculos que no podemos evitar, pero que podemos atravesar junto con Cristo. Por eso este aspecto, este punto que trato, lo llamo los obstáculos de la batalla y la fe. Y sea cual sea entonces nuestro obstáculo, como Pablo debemos tomarnos, asirnos, sostenernos de lo que sí sabemos que es verdad y no de lo que no podemos controlar. Pablo no podía controlar el naufragio o la picadura de la serpiente o quienes los perseguían, pero Pablo se hacía, se sostenía de quien sabía que sí era verdadero, de aquello que sí, de lo cual sí tenía convicción, de Cristo, de sus promesas. Nuestra esperanza no debe estar en los métodos para lograr vencer el pecado, por ejemplo, en nuestra lucha con el pecado. No debe estar tampoco en nuestras fuerzas para agradar a Dios. Nuestra confianza, nuestra esperanza no debe estar en nuestra habilidad para cumplir nuestra comisión, en nuestra habilidad para predicar o para enseñar. No debe estar en nada, sino que nuestra esperanza debe estar en, y debe ser fortalecida en la fe en Cristo, en la seguridad de sus promesas, en que a pesar de las circunstancias y a pesar de nosotros mismos, Dios siempre consigue sus mejores propósitos. Y aún en medio de la mayor dificultad que nos imaginamos, esos propósitos serán cumplidos. Pablo, creo que alguien muy facultado para decir eso, porque padeció mucho, decía que él estaba completamente seguro que para aquellos que aman al Señor, todas las cosas obran a bien. Y este obrar a bien, esta idea de que produce todo en este mundo un buen efecto, de alguna manera, no tiene por qué ser algo totalmente comprensible para nosotros. A veces se escapa de nuestro razonamiento ver cuál es el bien de alguna situación. Señor, ¿cuál es el bien que sale de esta enfermedad? ¿Cuál es el bien que sale de este accidente? ¿Cuál es el bien que sale de esta pérdida que he tenido? Quizás no alcanzamos a vislumbrar cuál es el bien entre todas las cosas que acontecen en este mundo. Pero nosotros vivimos por fe. Nosotros vivimos aferrados a la esperanza en Cristo. Nosotros vivimos aferrados, como dice el Salmo, ¿no? Que aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. Imagínense eso, ¿no? No se imaginen solamente lo peligroso de la idea del valle, en donde te puede pasar algo, sino la sombra también, en donde no puedes ver muy bien, en donde no puedes guiarte por tus sentidos de forma fidedigna. Así estamos nosotros siguiendo a Cristo. Hay cosas que entendemos y otras que no. Pero en tanto tomemos la mano de Cristo, en tanto creamos a su palabra, en tanto creamos en sus promesas, podremos sostenernos
aunque tropecemos, podremos levantarnos, podemos alcanzar paz en medio de la tribulación, podemos alcanzar esperanza en medio de la pérdida, en medio del dolor, porque el Señor es el que nos sostiene, así como sostuvo a Pablo. Y lo sostuvo en unas y en otras situaciones. Sin embargo, al final murió, según la tradición, murió decapitado. Al final no se libró del mal que los hombres tenían para él. Pero cuando Pablo sabía que su muerte estaba cerca, le dice a Timoteo eso. Él ha librado la buena batalla. Pablo no dijo, bueno, fracasé, sino que supo que su buena batalla radicaba en su unión con Cristo. Y esta buena batalla, como dije, es buena solo por eso, porque es junto a Cristo, es por Cristo, es en el nombre de Cristo. Y esa es la idea que quiero tocar en el siguiente punto, luchando la buena batalla. Disculpe. Para esto sí quiero leer ya la porción final del libro. En Hechos 28, del 17 al 31, ya narra la última parte de Hechos. Dice así: aconteció, ya Pablo estaba en Roma y todo esto, que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio, o sea, de los cristianos, que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Fíjense qué labor tan importante la que estaba haciendo Pablo en este momento, que podía ser un momento de muerte. Porque vemos que estos judíos en Roma, aunque conocían algo, no estaban muy al tanto de la fe cristiana. Necesitaban que Pablo llegara allí para conocer la fe cristiana. Entonces, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues a los gentiles, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. O sea, esto que ustedes no han recibido, que no quieren recibir, que se esfuerzan en recibir, a los gentiles ha sido enviada, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y termina el libro, Lucas, con esta idea de final que les decía al principio, con esta idea de satisfacción en el cumplimiento de la obra. A pesar de que estaba preso Pablo en este momento, Pablo duró, dice Lucas, alrededor de unos 2 años, bueno, sabemos por la estimación de unos 2 años preso allí. Aquí el libro termina con Pablo preso. Quizás próximo a morirse, quizás no, sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar. Termina Lucas 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí Pablo estaba luchando la buena batalla, porque la buena batalla no es más, hermanos, que vivir una vida para Cristo.
predicar a Cristo, pero fundamentalmente creer en Cristo. Solo el creer en Cristo en este mundo que es enemigo de Cristo, en medio de sus contradictores, en medio de nuestras propias luchas personales, en medio de nuestros propios temores, en medio de nuestras propias debilidades. Esa es la batalla del creyente. Que si luchamos con intención, con diligencia, podremos decir algún día, en nuestra vejez, o quizás no en nuestra vejez, en aquel tiempo que Dios disponga para nuestra partida, he luchado la buena batalla con satisfacción, no enfocándonos en el dolor que nos haya causado, sino en quién era mi general, mi capitán, a quién servía, qué batalla libraba, por qué la libraba. La batalla que es en Cristo. Esa es la buena batalla. La batalla no es, como diría también el apóstol Pablo, contra carne ni contra sangre, sino contra las tinieblas. Y por lo tanto también forma parte de esta buena batalla que, habiéndonos salvados a nosotros mismos cuando creemos, mediante Cristo, mediante la fe, luego peleamos también cada día por ser santos, pero también peleamos, o deberíamos pelear cada día, por traer a otros desde las tinieblas a la luz admirable en la que nosotros hemos sido puestos, para que también puedan experimentar la salvación que solo se puede experimentar en Cristo y que nosotros hemos experimentado. Esa es la buena batalla que luchó Pablo, que reúne estas cosas que he dicho. Él padeció por Cristo, sí, creyó en Cristo, por supuesto, pero se preocupó, se preocupó porque otros también vinieran a formar parte de esta buena batalla, la única batalla que es buena, porque cualquier otro afán de este mundo, sin Cristo, no importa si es satisfecho, no importa si mi necesidad de comida, de vestido es satisfecha, no importa si consigo mucho dinero, no importa si lo tengo todo en términos humanos. Diría la parábola, ¿de qué te sirve tener todo esto y perder tu alma? ¿De qué te sirve tenerlo todo en este mundo, pero no tener a Cristo? Habrás luchado una horrenda batalla, una batalla perdida, una batalla que te brindó momentos de felicidad falsa, perecedera. Pero nuestra buena batalla nos lleva al final a aquel lugar donde el ladrón no hurta, ni el óxido destruye, como dice el Señor Jesucristo. La buena batalla es permanecer en Cristo, como termina el libro, y por eso me gusta esa forma en que lo hace Lucas. Permanecer en Cristo abiertamente y sin impedimento. Pablo, preso, estaba abiertamente y sin impedimento. Claro, tenía casa por cárcel, pero si no hubiera tenido casa por cárcel, si estuviera en una celda, predicaba a los presos. Y si lo hubieran puesto recluido en un cuarto oscuro de castigo, seguro hubiera cantado himnos, como hizo cuando estuvo preso alguna vez. Porque para predicar, para estar en Cristo abiertamente y sin impedimento, no necesitamos más que creer. Y todo lo demás el Señor lo hará. Si es abrir cadenas, las abrirá. Y si no, no. Pero nosotros habremos luchado la buena batalla. Y quiero terminar, hermanos, por supuesto, leyendo aquel extracto de donde surge ese término de la buena batalla. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 8. Pablo, en una especie de testamento a su discípulo, en una especie de últimas clases que quiere darle, le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tiempos en donde no querrá la gente liberar esta buena batalla, sino armar batallas a su antojo, a su conveniencia. Y dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y aquí la frase que resume todo lo que ha dicho. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es la buena batalla de Pablo, pero nuestra buena batalla. Esa es la batalla del cristiano, vivir para Cristo, morir como un sacrificio a su nombre. No un sacrificio que Él necesita, no un sacrificio que pide. El único sacrificio necesario ya se ofreció una vez y para siempre, pero entregar nuestra vida por Él. Pablo literalmente iba a ser muerto, iba a ser ejecutado. Y él veía eso no como una tragedia simplemente, sino bueno, este es el sacrificio que dio el Señor. Seré entregado como sacrificio. Es una bonita forma de no decir seré ejecutado, pero porque como él veía las cosas, ha guardado la fe. Y si el guardar la fe supondría que su cabeza rodara, cortada por una espada o por un hacha o por cualquier cosa que lo fueran a hacer, entonces Pablo estaba seguro que acabó la carrera habiendo luchado, habiendo peleado la buena batalla. No damos este sacrificio como uno que Dios necesita, sino que nos entregamos y confiamos en Él, no por la calidad de nuestro sacrificio, sino por la magnanimidad, por la liberalidad, por la grandeza del amor de Dios. Él nos tiene reservado entonces, como dice Pablo, aquella corona de justicia que obtenemos solamente en Cristo. Ese es el resultado de nuestra batalla. No seremos condecorados con medallas ni con rangos, pero sí con la corona de justicia, con el acceso a la bienaventuranza eterna. Porque nadie puede vestirse de verdadera justicia, nadie puede ponerse esa corona, sino solamente el único que es santo, que es Cristo. Y en Él, como nosotros, figurativamente nos vestimos de Cristo. Nosotros somos en Cristo. Somos vistos en los ojos del Padre en Cristo. Entonces, así, acompañándonos Cristo desde el camino en donde nos tomó y donde lo tomamos, así, habiendo luchado la buena batalla en Cristo, recibiremos la corona de justicia, que es el galardón de haber luchado la buena batalla de la fe, de haber dicho, he guardado la fe, he permanecido en Cristo, abiertamente y sin impedimento. Dios nos ayude a poder decir eso, hermanos. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, porque mediante los hechos de las Escrituras nos enseñes, Señor, la hermosura de tu palabra, la hermosura de la misión que nos encomiendas como iglesia, la hermosura de tu sacrificio, porque no hay nada tan duro que pasemos en este mundo que se compare al sacrificio, a la dureza del castigo que recibió el Hijo en el madero en nuestro nombre, Señor, para que por su nombre nosotros podamos decir, hemos guardado la fe y en Cristo recibiremos la corona de justicia, Señor, la bienaventuranza eterna, que sabemos que no merecemos por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener esto presente, a vivir cada día con la convicción de que los días son cortos, de que nuestra vida se agota, la convicción de llegar a ese cual sea nuestro último día, mirar hacia atrás y decir, he guardado la fe. ¿Por cuántos años? Quizás 1, por 2, o desde que te conocemos hemos guardado la fe con ahínco, con determinación. Pero aún si no es así, ayúdanos, Señor, a partir de hoy a decir he guardado la fe, Señor. Sabemos que no nos pides a ninguno perfección porque ninguno puede dártela. Solo en Cristo tenemos salvación. Pero, Señor, te rogamos poder llegar a ese día con la cabeza en alto. Decir, Señor, en medio de mis tropiezos, de mis caídas, he peleado la buena batalla, porque la he peleado junto a ti, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu salvación, y te rogamos que llegue esta a todo aquel al que has preparado para que la reciba.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.